Ok, Ahora sí. ahora sí, buenos días. Buenos El días. tema que vamos a tratar hoy, por tratarse del mes de mayo, es el legado educativo de la etnia afrocaribeña en Panamá. Esta es una de las escuelas, esta es en Silver City, que después se llamó Rainbow en Colón. Esta es una de las escuelas y su enseñanza era totalmente en inglés. Mm. Ahora este edificio lo ¿Quién está por usa, ahí, Vivi? perdón, es- este edificio lo usa actualmente la Extensión Universitaria de Colón. Está todo destruido. A principios del siglo XIX, que fue cuando nos independizamos o nos separamos de Colombia, la educación en Panamá estaba en un estado paupérrimo. No había educación en Panamá, no había educación secundaria para nada. El doctor Amador Guerrero fue el primer presidente de Panamá y contribuyó grandemente a ratificar la ley número 11 de instrucción pública en el año de 1904. En el artículo 133 de la Constitución de 1903 decía que la educación pública sería obligatoria y gratuita. Esto sigue siendo así. Es obligatoria, pero no se cumple porque hay mucha deserción escolar y las autoridades no van tras esto, ¿no? Entre los principios generales decía que era gratis la educación para los niños de 7 a 15 años sin importar su color. Importante esto, Sí, sin sí. importar su color, sexo o religión. Los niños de los trabajadores negros que vinieron a trabajar en el ferrocarril por los años de 1850 y algo, y en el canal, después el 1900, después de la independencia, 1903, eran rechazados por el sistema. ¿M? Esta política dio origen a las primeras escuelas en inglés. El principio de igualdad de sexo y raza no se cumplía en 1919. La falta de maestros, otro tema era la falta de maestros en Panamá obligó a contratar docentes tanto en los Estados Unidos como en las Antillas. Por ejemplo, cuando se creó el Instituto Nacional, los que vinieron a enseñar inglés o el que vino a enseñar inglés venía de las Antillas, ¿no? Y estaba muy bien preparado, incluso tenía el grado de doctor, vino de Jamaica. El Estado regulaba las escuelas, pero dada la necesidad de las minorías antillanas de educar a sus niños, surgieron escuelas que no tenían control del Estado para nada, o sea, estaban fuera del control del Estado. Para este tiempo ya las escuelas para antillanos se habían organizado tanto en Panamá como en la zona del canal, como 1914, mucho antes de que el sistema educativo panameño estuviera organizado, ya en la zona del canal, pues las escuelas estaban organizadas. Estas escuelas estaban basadas en los sistemas de educación de los Estados Unidos y de Inglaterra. Las escuelas antillanas. Los antillanos se mantenían segregados de la población panameña como si fue, o sea, como un subgrupo. Ellos preservaban su cultura, preservaban su religión, sus costumbres y sus ideas. Ellos nunca soñaron que Panamá sería su tierra. Siempre soñaron con regresar cuando acumularan suficiente dinero, así que a ellos no les interesaba tampoco aprender español. Los antillanos estaban tan orgullosos de su cultura británica que veían la cultura panameña como de menos. Cuando la Primera Guerra Mundial, 3.000 antillanos residentes en Panamá se enrolaron en el ejército británico, o sea que ellos no se consideraban parte de Panamá, se consideraban parte de la corona británica. Em,
Ajá. Vamos a ver el desarrollo de las escuelas antillanas. El estado de la educación en Panamá, como ya mencioné antes, era muy pobre. No había para la escuela para los nacionales y menos para los antillanos, con sus barreras culturales, lingüísticas, de color, razones por las cuales eran rechazados. Las leyes de migración de 1926 y la Constitución de 1941 privaban de la ciudadanía a los antillanos que no hablaban español, así como a sus hijos, aunque nacieran en Panamá. El periódico La Hora hizo público el rechazo en varias escuelas. O sea, cuando iban a matricular a los niños, simplemente les decía, se acabó el cupo, no hay cupo. Y peor, decían, no queremos chombos en nuestras escuelas. Los debates sobre los cambios de la Constitución que afectarían a miles de personas afrocaribeñas empezaron en 1940. Y en 1941 decía, son panameños por nacimiento los nacidos bajo la jurisdicción de la República, aunque uno de los padres fuera de inmigración prohibida siempre que el otro padre sea panameño por nacimiento. Esta disposición no se aplicaría cuando el padre que fuere de inmigración prohibida pertenezca a la raza negra cuyo idioma originario no sea el castellano. Eso No. estaba en nuestra Constitución de 1941 en el artículo 12b. Aquí hay una publicación de un periódico de Panamá, ¿verdad? Y el título de esta publicación, de este artículo de 1940 decía, Hombres sin país, hombres sin patria. Un gran número de antillanos sin residencia que eran empleados de la zona del canal se vieron obligados a buscar su educación en las escuelas de las ciudades de Panamá y Colón. Estos niños sintieron el rechazo de la ciudadanía panameña por no hablar el español. Esto está en el libro de Lancelot Lewis, que se llama Los Antillanos en Panamá, Trabajadores Negros de 1855 a 1904. Para muchos antillanos que habían recibido educación formal en el sistema educativo británico, la educación de sus hijos era algo prioritario. Entonces ellos comenzaron a abrir escuelitas en sus comunidades. Para la época del canal francés, los antillanos ya habían fundado sus propias comunidades en Caledonia, en Guachapalí, y se mantenían segregados del resto de la población panameña en Colón, en Panamá y en Boca del Toro. Estas escuelitas eran las iglesias anglicanas con influencia británica. La instrucción era en inglés. Para 1941 ya habían más de 31 escuelas de estas. El esfuerzo de este grupo minoritario contribuyó grandemente a bajar la tasa de analfabetismo en Panamá y Colón según el censo de 1940. Muchos panameños empezaron a mandar a sus hijos a estas escuelas por las ventajas que le daba el hablar inglés. En 1946 las declararon ilegales porque su currículo no estaba alineado al currículo del Ministerio de Educación. Y yo no sé si ustedes recuerdan este lugar, este es el cruce de Caledonia, pero aquí De es la Casa Miller. la Casa Miller y aquí en este lugar estaba una casa de madera que se llamaba la Casa Estándar. Y en la Casa Estándar funcionaba una de estas escuelitas Sí. privadas. Para hacer esta investigación que les estoy presentando hoy, yo me metí en esta casa, ¿verdad? Y fui buscando a los descendientes o buscando a los antillanos que quedaban, ¿verdad? Y entonces pude entrevistar a algunos de ellos, me metí por estos lugares y Ahora es encontré, reciente, no, Dolores. eso fue Ah, en el año de 1976, ok. 77, cuando hice mi tesis, Ah, qué Permiso. bien. Ah, ¿verdad? Y entonces
fui a esta casa y pude entrevistar antillanos que no hablaban español, pero que tenían educación. O sea, habían recibido educación formal en sus lugares en Jamaica, seguramente, ¿no? En sus lugares de origen. Hola, Ajá. Hola. Adriano, ¿quieres decir algo? ¿Algún Hola, comentario? Adriano. Bueno, seguimos. aló, Aquí está. Sí, hola. ahora sí. Ajá, perdón, que algo le pasó acá a mi micrófono, que empezó a llover y lo cambié. En la imagen anterior al frente de la casa Miller, lo que dijo que se había metido usted, ¿qué era? Esto, aquí había una casa de madera antes de que hicieran creo que esto fue un banco. Ajá. Ajá, aquí había una casa de madera y en esta casa de madera había una escuelita privada, una de estas escuelas de los antillanos. Ah, qué interesante. Perdón por interrumpir, que la presentación está No, increíble no. y quería seguirla bien. Perfecto, sí, perfecto, está muy bien. Aquí está la casa de madera de la que les hablaba, casa estándar se llamaba, en el cruce de Caledonia. Y qué interesante que en este tiempo los carros, antes de ¿qué? Antes de 1912, por allí, se manejaba al revés, como se maneja en Inglaterra. En Panamá. En Panamá. Sí. Oh, Sí, chica, tú tienes una información increíble. sí, sí, sí. ¿Antes de cuándo? Antes, como sería como en 1900, antes de 1914. Mira tú. Oye, y te voy a agradecer porque ese es el nombre de mi calle y sé que era una persona de esa raza y que era una tremenda persona, pero nunca he logrado conseguir la biografía. Oye, qué George interesante. Westerman. Esta es la casa, esa es la información de la calle, ¿ves? Esa es la calle, ¿sí? Ah, bueno, George Westerman, así se llama la calle. Los Sí, carros continúan sí, a la derecha. la calle de Y la casa de la doctora, de mi mamá, de la doctora iba a decir. Se llama así, calle George Westerman. no me Mira, digas. Sí. qué Oh, casualidad. Y sí, Es tiene un y mire restaurancito. que curiosamente es la calle que entra de la prensa. ajá, Desde la 12 de octubre a la prensa hasta la esquina de la casa de mi mamá. Esa calle se llama George Westerman. no lo A mí sabía. mis Sí. compañeras me han dicho así como tú sabes que era George un defensor de Westerman. los derechos humanos Bueno, y que era frontillano, pero ahí Oye, quedé, aquí les tengo digo, la tremenda biografía. sí. Oye, Dolores, dice Gregory que George Westerman era escritor dentro del periódico El Tribune. exacto, el Panama Tribune. Él quedó de jefe Ajá, después de que el gringo se fue. Él quedó de jefe. Él era, él redactaba sí, noticias ajá, dice. deportivas. Sí, y él quedó Oye, de te manda jefe. felicitaciones mi marido. Dice que estás bien informada. Bueno, les digo que yo tuve el privilegio de conocer a este señor. Él me concedió Oh, 3 entrevistas y me ayudó muchísimo para hacer este ahí trabajo. te agregó. Sí, mire que yo me lo encontraba a él allá en la zona, en aquel lugar donde pusieron para sacar las licencias. ¿Se acuerda? Allá en la zona. Hola, le atiendo un momento, estoy ocupada, gracias. Entonces, este señor me atendió en esa biblioteca que tenían los gringos allí. Y entonces descubrí esa biblioteca, pude sacar el carnet, porque era todavía de los gringos. Para sacar el carnet tuve que poner como $40, ¿verdad? Y eso me permitió sacar libros, y podía ir, digo, panameña, pero podía ir a sacar los libros en la zona. En esa biblioteca entrevisté a este señor 3 veces. Mire, ¿qué le digo? Yo encantada de conocerlo, de hablar con él. George Westerman, sociólogo y diplomático panameño. Sus estudios primarios los hizo en la zona del Canal y después se trasladó a la escuelita esta del edificio que les mencioné, porque ellos en la zona del Canal solamente tenían derecho hasta el grado octavo. Los gringos sí podían terminar la secundaria completa, pero los afroantillanos solamente tenían derecho hasta el octavo grado, hasta ahí llegaba su educación. Él básicamente fue autodidacta.
Hizo estudios por correspondencia, periodista deportivo en Panama Tribune, era diplomático, sociólogo, historiador, doctor honoris causa por la Universidad de Canadá en 1956, Instituto Tecnológico, para el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Él permanentemente, pues, le invitaban a dar charlas en esa, que esta es una de las universidades privadas de más prestigio en el mundo. Él era defensor de los derechos humanos y él consiguió que se revisara la Constitución de 1941. Él consiguió que en la zona del canal, que después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, todavía en la zona del canal quedó el Gold Roll y el Silver Roll, ¿verdad? Que separaba a los trabajadores injustamente. Entonces, él consiguió eliminar, él con otros, ¿verdad? Consiguió eliminar esa cosa absurda del Gold Roll y el Silver Roll de la zona del canal. Y aquí en Panamá, él consiguió, y eso que él consiguió me benefició a mí también. Yo nací en el 49. Él luchó por conseguir que los hijos de extranjeros tuvieran la nacionalidad panameña, ¿no? Entonces son cosas grandes que consiguió este señor. Él es pionero en estudios sobre antillanos, defensor de los derechos humanos, como ya les dije, derecho de ciudadanía para los hijos de extranjeros en Panamá, abolición de artículos perjudiciales para los antillanos en la Constitución de 1941, abolió, como les dije, el estatus del Gold Roll y Silver Roll, consiguió oportunidades para puestos administrativos, tanto en la zona del canal como en el gobierno de Panamá. ¿Y cómo lo consiguió? Pues Ernesto de la Guardia, que fue candidato a presidente y después ganó la presidencia, Ernesto de la Guardia lo conoció, se hizo amigo de él. Ustedes saben que los políticos son bien hábiles, ¿no? Que conseguía él aliándose con George Westerman, que era un líder de los antillanos. Él conseguía todos esos votos, ¿no? Claro, por votos. Exactamente. Y les cuento que era así, las votaciones eran así, porque ya les dije, yo soy hija de extranjeros. Cuando Ernesto de la Guardia era candidato, se hacían unas reuniones y yo estaba muy chica, tendría como 5 años, pero yo iba a esas reuniones con mi papá y mi mamá, que no eran panameños, y entonces los preparaban, les daban charlas en las noches y los preparaban para que fueran a votar por el candidato, ¿verdad? Y con la promesa de que si él ganaba, le iban a arreglar los papeles de permanencia en Panamá. Y efectivamente así fue. Mi papá y mi mamá fueron a votar, que no tenían derecho, fueron a votar, votaron por Ernesto de la Guardia, él ganó y les arreglaron sus papeles enseguida. Oh. Así que, y me imagino que a todos los antillanos que estaban en la situación igual que mi papá y mi mamá, como extranjeros, también le consiguieron ese derecho a la permanencia. Dolores, Dígame. en qué año ganó la presidencia Ernesto de la Guardia? No sé, pero me imagino que sería por los años 56, 57, 58, ¿verdad? 50 59, por ahí, 58, 59. No, Sí, porque en el año 58 y de eso sí me acuerdo muy bien, estaba Ernesto de la Guardia como presidente, que salieron los institutores a protestar y les tiró la caballería. Del 56 al 60 Ajá, fue presidente Ernesto de la sí. la Guardia. Guardia. Sí, así que Gracias, me acuerdo muy bien. Adriana. Ernestito de la Guardia. Ernestito de la Guardia. Qué interesante la historia de este señor George Westerman. Muy Sí. Jamás interesante. había escuchado esto. Qué cosa más Mira, interesante. y Ernesto de la Guardia, cuando ganó la presidencia, lo nombró embajador en Jamaica. Después lo mandó como representante a África
de Panamá, lo mandó a Europa, lo mandó a los Estados Unidos para la toma de posesión de John F. Kennedy representando a Panamá. Ok. Tengo Wow, qué interesante, qué entendido, carrera. tengo Interesante. entendido, Dolores, que Ajá. Ernesto de la Guardia fue muy buen presidente dentro de las circunstancias que se vivía en Panamá. Sí, bueno, yo sé que la gente protestaba mucho con él, los estudiantes de institutores sobre todo. Sí, Claro, pero era por la unión con los Estados Unidos. O sea, por exactamente, derechos de los comunes, pues. Pero exactamente. parece que su labor acá en derechos humanos de las personas afroantillanas fue Lo, increíble. sí, o sea, hubo justicia social. Ujú. Sí, Esas fueron épocas políticas complejas porque en realidad como hubieron avances, hubieron retrocesos. Ese corte, por ejemplo, de la Constitución de 1941 que estaban hablando, recuerdo que cuando lo estudié en Derecho Constitucional, de hecho todavía sigue siendo un caso de estudio latinoamericano porque fue una de las constituciones con cortes racistas más marcados de América Latina, porque venía Arnulfo Arias fresquito de sus estudios en Alemania, y venía con un corte muy fuerte, segregativo. de hecho, Arnulfo Arias fue el que puso total rechazo a los niños de los antillanos Correcto. y en ese tiempo fue que se publicó en la hora, en el periódico La Hora, ese artículo que decían no se quieren chombos con esa palabra tan discriminativa en el sistema educativo panameño. Sí, él tuvo unos temas también con la comunidad asiática, en el tema de los chinos también tuvo varias situaciones particulares en varios rubros. Fue un presidente conflictivo para estas cosas, pues igual que como conversaba. Pero bueno, Con Exactamente. lo- no la interrumpo más, y con perdón. Ajá. a A los ver, chinos también los quiso sacar de Panamá. Sí, 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 así es. Y de hecho, muchos chinos fueron a parar a Jamaica, ¿no? Los mandaron para allá. Después de la construcción del ferrocarril. Muchos chinos Yo, quedaron en Jamaica. Sí, así es. Seguimos. La primera escuela formal regentada por los antillanos en Panamá fue el Christ Church Academy, que después se convirtió en el Colegio Episcopal de Cristo. Era la escuela parroquial de la Iglesia de Cristo en Colón. Se inauguró el 12 de julio de 1893. Después se volvió la Private Academy en 1904 en la Plaza Herrera y el dueño de esta escuela era el jamaicano, el doctor Barton, que fue el profesor de inglés que le dije que el gobierno contrató de Jamaica. Él fue profesor de inglés en el Instituto Nacional para el tiempo de los reconocidos educadores de Panamá, José Dolores Muscote y Ricardo J. Alfaro. Él abrió otra escuela en calle 17, la Dunbar Model School, de Héctor O'Connor. O sea que él enseñaba en el Instituto Nacional y tenía una escuela en Caledonia y una escuela en calle 17. De estas escuelas surgieron muchos de los primeros docentes de inglés de Panamá. Aquí tengo la lista de las 20 escuelas antillanas, ¿verdad? La Air School, la Baptist School, Constant Number One, the Phonetic Institute, the Try Again, Goodwill School, the Adventist School de Cabo Verde. Mire, en Cabo Verde, the Triumphant School, la Escuela McCarthy en Pueblo Nuevo, la Union School, la Middle Good School, el Pana Jones School, que quizás algunos de ustedes se acuerdan de esa escuela y la escuela episcopal que se abrió finalmente en 1930, que empezó a laborar en 1939 y oficialmente se inauguró con el edificio que tienen hoy en 1965. Y en Colón estaba la Church of Christ Academy, la Baptist School, the Salvation Army Parochial School, the Dunbar Model Academy y la Academia Herrera. eh, Miren cuántas escuelas habían, pues. Entonces, ¿qué pasó? Se dio un fenómeno. Los hijos de panameños veían las oportunidades que por saber inglés tenían los hijos de antillanos. ¿Qué creen que pasó?
panameños empezaron a meter a sus niños en las escuelitas estas para que aprendieran inglés. Dolores. Dígame, Y tengo entendido que en las escuelas católicas no recibían a los negros. ¿es posible? ¿Es posible? Creo que sí. Bueno, yo les voy a decir para agregar, pero para no quitar tiempo rapidito, que las escuelas católicas no recibían niñas o niños que no, los papás no estuvieran graduados religiosamente, Sí, casados, perdón. Casados, sí, exacto. Y todos es los cierto. lunes tenías que llegar con tu hojita semilla, porque si no, no podías entrar a la escuela. O sea, que tenías que Sí, haber señor. demostrado que habías ido a la misa. Eh, Exactamente, Eso es exactamente. verdad. Mire que yo trabajé mi primer trabajo fue en el Colegio San Agustín. Y les puedo decir que en el Colegio San Agustín eran contaditos los niños morenitos, eran Ajá. contaditos. En primaria, el hijo de Sinclair, creo que él era el único morenito que había en esa escuela, el hijo del pintor Sinclair. Y en secundaria habían unos niños que eran hijos de un abogado. De ahí no había más niños de color en San Agustín en el año 1972, que fue cuando yo empecé a trabajar allí en ese colegio. Yo lo sé porque tenía una prima casada con vamos a decir la palabra, negro, y Exacto. ella logró que sus hijos entraran en la Salle, pero eran discriminados. Sí, así es, así es. Bueno, seguimos. Hacían bullying. Exacto. En la zona del canal habían escuelas también, había escuelas en la comunidad de Red Tank, que después cambió su nombre, en la comunidad de Paraíso y en Arco Iris habían escuelas para niños antillanos, porque fue un logro que ellos consiguieron que les abrieran escuelas en la zona del canal. Entonces, vemos, para mí, esta es una gran contribución. Si nosotros vemos el Estado, yo fui a capacitar a los profesores en Nicaragua en el año 1991, a los profesores de inglés contratada por la compañía McGraw-Hill, que era la que hacía los libros. Entonces me tocó ir una semana a trabajar con todos los profesores de inglés en Nicaragua. La situación de inglés en Nicaragua, en Costa Rica, que son los países que yo pues conocí, no era la misma situación de Panamá, ¿verdad? Entonces, en eso, gracias a esto, nosotros teníamos ventaja, ¿verdad? Estábamos más expuestos al inglés y yo siento que nosotros perdimos como panameños muchas oportunidades de tener un mejor inglés y de ser un país oficialmente bilingüe. Perdimos muchas oportunidades de ser bilingües oficialmente, pero bueno. Entonces, vemos cómo surgieron estas escuelas, vemos la contribución de este grupo étnico a la educación en Panamá fue grande, porque después quienes quedaron como profesores, todos nosotros sabemos quiénes eran los profesores de Panamá. Cuando yo estudié en la escuela de inglés, la mayoría de mis compañeros eran afrodescendientes, ¿verdad? Y cuando trabajé, incluso ya me tocó trabajar en los departamentos de inglés, la mayoría de los compañeros eran afrodescendientes. Ajá. Aquí me dice Norma, a ver, ¿se acuerda de mi hermano Pedro Gilberto González Aguilar en el tercer grado en San Agustín en el año 72? Ah, no sabía. ¿Se acordará él de su maestra jovencita? Pues sí, a que Panamá pues fuera bastante, es más, la gente afuera piensa que aquí todo, ¿verdad? Sí. Cuando usted dice que usted es de Panamá, la gente piensa, Es una pregunta. ¿El inglés que se habla es la lengua principal, inglés, pero hablan una mezcla? Es ajá, el criollo. un inglés criollo, sí, Sí. no. En Panamá mayormente es el inglés de los El inglés, norteamericanos. sí.
Ah, ok. Sí, Dolores, lo que pasó fue social, el impacto social. Yo soy hija, mi mamá es costeña y hablaba español. Mi papá viene de una parte de Colombia que hablaban inglés, pero los que estábamos así preferíamos hablar español porque si tú hablabas inglés te tildaban de chombo, porque claro. los chombo eran los hijos que los papás venían de las Antillas, descendientes de... Entonces, eso eran los chombo y nosotros éramos los negros latinos. Ajá, Entonces, esa influencia hizo que muchos hijos de negros llamados latinos no habláramos bien el español, el inglés. pues, Mientras que eh, los hijos de los negros que se consideraban antillanos, venidos de África, entonces sí hablaban inglés. Entonces había como esa discriminación, esa separación. Y perdimos los hijos que no hablamos inglés. Yo comencé a hablar inglés ya después, a estudiarlo después, pero en mi casa, a pesar de que mi papá no hablaba bien español, en mi casa se hablaba español y no inglés. sí. Entonces mi Pero papá por mira, ahí nos soltaba una cosita, pero tú sabes que las mamás son las que llevan como el control. Y mi exacto. papá tuvo que aprender a hablar Pero, un español malo, Pero pero Lore, mira la Lore, combinación. añadiendo a lo tuyo, que también vino como un tiempo en que el que hablaba inglés es porque estaba a favor de los gringos. Sí, ¿Recuerdan? sí, Ese tiempo pasó y no puede, incluso, un, entonces uno le daba pena aprender inglés. incluso hubo un negro que intentó sacar inglés de las escuelas. ¿Quién fue? Materno Vázquez. imagínate, no sabía eso Materno Vázquez materno. quiso sacar el inglés de las escuelas por su rechazo a los gringos. Sí, Exacto, pero exacto. Materno Vázquez no era antillano, Sí, él era era de los antillano, panameños, era de los, sí, de los negros criollos. sí, de Y es los que, negros criollos, y es sí, que en Panamá, que esos son de los de Arienitas, esos son del área que vienen de Darién, sí. exacto. Y es que en Panamá hay que entender que tenemos dos grupos negroides. Tenemos los grupos que trajeron los colonizadores, que son los que están en Darién y en Los Santos, en Parita, ¿verdad? Que ellos, por supuesto que no hablaban inglés, ellos incluso se quedaron con el nombre de sus amos, y entonces tenemos Arosemenas, tenemos Arboleda, Villalaz, ¿verdad? sí, Entonces, ellos tienen apellidos castizos sí. y están los negros que vinieron de las Antillas para la construcción del ferrocarril y para la construcción del canal. Entonces, estos tienen nombres en inglés porque sus amos eran ingleses, Mm, ¿verdad? Entonces, sí, había todo grupo minoritario. Así pasa con los mexicanos que viven en los Estados Unidos. A los niños de los mexicanos les da pena hablar español y lo van perdiendo porque se sienten rechazados. Igual pasaba con los niños de los antillanos aquí en Panamá. mm, Ellos se sentían rechazados si hablaban en inglés, a lo mejor se burlaban de ellos y fueron perdiendo el inglés sí. lastimosamente. ¿Sí? Y usted ve, Dolores, ajá, yo voy a decir algo que no es el tema, Vale. pero de todos modos es parte del tema. Eh, lo que hemos hablado aquí en esta mañana es la ciudad de Panamá y Colón, Ujú. y porque Bocas del la Toro, Bocas realidad del Toro, del Bocas del puente Toro. para allá, que no había puente, era muy distinta. Allá es otro mundo y podemos hablar de eso otro día. ¿Sí? Ya, Lo que pasa es que, bueno, Panamá, Boca del Toro, en Boca del Toro también se habla inglés, pero allá el inglés es diferente a lo que se hablaba en Río Abajo y a lo que se habla en Colón. Allá surgió un criol, ¿verdad? Que es una mezcla de francés con español e inglés. Pero en Boca del Toro se habla inglés, y aquí en Panamá, en las comunidades de Río Abajo, Pueblo Nuevo, en el Chorrillo también por la cercanía a los trabajos ahí del canal, eran las Panamá. comunidades y en Colón, donde se hablaba inglés. Entonces, yo no me imagino a un negro de Río Abajo bailando congo.
porque eso no es de ellos. Lo de ellos es el calipso. Miren ustedes, ¿no? Esto es tan interesante, ¿verdad? Conocer todas estas cosas. Pues entonces, este grupo tenían una ventaja porque hablaban inglés, tenían una ventaja para conseguir trabajo en la zona del canal. Esto obligó a las autoridades panameñas a poner el inglés en el pensum de las escuelas en Panamá, ¿verdad? El gobierno se vio obligado a enseñar inglés en las escuelas de Panamá, ¿sí? Y se enseñaba ya desde primaria. Así que esa es la gran contribución de este grupo a la educación en Panamá. ¿Algún comentario? Muy interesante. Sí, sí, sí. Y Así que felicitarte, porque realmente deberíamos lograr que esto lo oyera más gente, porque tienes una, déjame abrir también mi pantalla, no me había dado Eso cuenta de que chombo, ¿de dónde vino? ¿Por qué chombo? ¿De dónde, esa palabra de dónde nació chombo? hay que buscarla. es Yo un te felicito, término Dolores, porque es realmente importante esa contribución e inclusive ha cambiado, hubiéramos, como tú señalaste muy bien, hubiéramos tenido otro tipo de cultura bilingüe si nos hubiéramos respetado unos a los otros. exactamente. Y lo que siempre yo saco de esto, porque ustedes saben que yo soy una defensora de derechos humanos a muerte, porque yo digo que los niños y las personas con discapacidad y nosotros los adultos mayores, entonces sufrimos dos y tres discriminaciones, o sea, por raza, porque somos mujeres, porque tenemos la edad, o sea, es una listota la que se te cae, la que se te cae encima. Y como siempre vemos al final de cada una de nuestras culturas, miren ustedes el aporte que nosotros hemos logrado dar simplemente por las enseñanzas, porque es Así. así. Y las cosas de nuestras vivencias de niños, porque todas hemos vivido segregación. El papá de mi mamá era una persona negra y en cambio se casó con una familia blanca totalmente, así uno era el opuesto del otro. Y uno lo vivía, por ejemplo, cuando yo tomaba mucho sol, la abuela se preocupaba, es que no, te va a hacer daño el sol. Claro, yo para mí en mi cabeza ni siquiera entendía qué era lo que ella estaba tratando de decirme o qué era lo que ella estaba trabajando, pero lo viví hasta que lo comencé a entender. Gracias a Dios, como yo pasé la mitad de mi vida fuera de Panamá, eso nunca me molestó porque entonces tú llegaste a Italia y eras la mujer más linda del mundo por el color de tu piel. Allá era totalmente al revés. Toda mujer que tuviera un poquito de tinte en la piel, ya eso era el non plus La ultra. traición. Ajá, y todas esas cosas me fueron enseñando eso, que nosotros discriminamos inclusive a la inversa. Por ejemplo, cuando una comunidad se segrega solita y vive en el mismo lugar y no hace más nada en el otro lugar, etcétera, también es una forma de segregación. Pero lo peor de la segregación no es lo emocional, sino la riqueza cultural que trae cualquier grupo. Cualquier Así. grupo va a traer sus costumbres, sus tradiciones, su religión, sus colores, su música, etcétera. Y eso lo que debe enriquecer. Y siempre pongo el ejemplo de México, porque Como México es uno de los estudioso en el países más vocabulario panameño. mezclados ¿Sabes cuál que, es el origen de que esta han palabra? podido. ¿Quién tiene Según la Real abierto Academia Española, la chombo es pantalla en algún lugar? Mira, Sí. ¿Alguien la tiene? Bueno, Y mira que se la recuerdo. dentro de todas estas cosas, cuántas injusticias no se dieron, cuántas separaciones de familia no se dieron. Mira, yo recuerdo que yo tenía una compañera en la universidad, así como de mi color, si no era blanca tampoco, pero era santeña. Y entonces, ella se enamoró de un chico de medicina que era negro, o es negro, no sé. Y el papá, cuando se lo fue a presentar a su papá, el papá le dijo que prefería verla muerta antes de casada con ese chico. Así Y es, por ella eso. se casó con ese chico y se fue a vivir a Chiriquí. Se fueron a vivir a Chiriquí. Eh, Eso, este, Dolores, conozco también eso, perdón, eso no ha pasado todavía, eso no se ha eliminado. No, Yo no, por eso tengo es tan una, importante yo que tengo hagamos una la prima, historia
y que podamos identificar esas raíces. La única manera de acabar con la segregación es identificarla. Cuando hay un problema, hay que decirlo. O sea, tú no puedes decir, no sé, tengo un hijo homosexual, parece una barbaridad. Si tú no identificas qué es la homosexualidad y qué verdaderamente además es el tipo de dificultad biológica o no que tenga ese metabolismo. Entonces nosotros nos callamos, nadie quiere, entonces te arreglas el cabello, no quieres usar tus chécheres antillanos o no quieres usar tus prendas de la pollera o lo que sea, pues, porque yo les voy a decir que no a todo el mundo le gustan a los niños ponerse, por ejemplo, una cutarra, porque quieren ser cholos, pues. O sea, eso Exacto. también eso es También hay así. discriminación en ese lado. En todos los lados, es que nos discriminamos por el cabello, por el color, porque sabemos, es más, también nos discriminan por estar viejas, nos discriminan por estar jóvenes, por lo que sea, no nos discriminan. Cuando cada elemento de la discriminación en realidad es un enriquecimiento. Y por eso hay que ser valiente, pues, de luchar por esos derechos. Se piensa, por ejemplo, que las personas con discapacidad no van a lograr nada. El gran porcentaje de personas con discapacidad se pueden ir a trabajar, pero como no tienen acceso a la educación, entonces no quedan educadas de nada, no saben hacer nada. Pero no Sí. porque su potencial de desarrollo no les hubiera permitido trabajos desde empaque hasta ser abogados. En Panamá hay abogados ciegos y son muy capaces. Mira, Hay maestras de música ciegas, etcétera. Entonces, pero ajá. esas han sido personas que, igualito la historia que ha contado Dolores, los papás se han montado ahí arriba del burro y han llevado a los muchachos a esa situación. Yo que he ido atendiendo niños con diferentes niveles de pérdida o de discapacidad, la mayoría son universitarios y hoy se ganan la vida. Hasta me lo dice y que yo voy a ir a hablar de mí. Le digo, no vaya a ser que después no te contrate. Es un relajo, ¿no? Yo recuerdo que en Fermín 2 tuvimos un chico con discapacidad. Él tenía parálisis cerebral. Entonces, Y hay que lograr incorporarlos. el director aceptó a ese muchacho y mandó a modificar muchas cosas. Se mandó a hacer una rampa para que la silla de él pudiera subir. Se puso un solo salón para que todos los profesores fueran a dar clases ahí en ese. Los compañeros lo aceptaron, los profesores aprendieron cómo tenían que comunicarse y qué tareas ponerle. Ese muchacho se graduó en el Fermino 2 con su discapacidad. El papá lo llevaba, subía esa loma y cuando el papá no podía, él tenía un asistente que lo llevaba. Y después estudió periodismo en la Universidad de Panamá y se graduó en periodismo el muchacho. No sé después qué estará haciendo, pero él logró graduarse. Sí. Hay maestras que también tienen Y me mucho. imagino, Dolores, Diga. me imagino que en ese tiempo ya el término 2 clasificaba por calificación, por buenas notas. No se Ajá, podía entrar al término 2 si no tenían cierto promedio. exacto, Esto, exacto. aquí Adriano, para dejarles, porque no sé si todas la han leído, que estaban preguntando de dónde era Chombo, y te paso la palabra enseguida, Lema quiere hablar, pero les quiero hablar que Adriano aquí les puso el mensaje de Chumboy. Señala que proviene de la frase en inglés chum boy, que Oh, significa amigo o muchacho. digo, voy. Ujú. Los trabajadores antillanos lo utilizaban frecuentemente para llamarse entre ellos, ¿no? Amigo, chumboy. Y los Ajá. locales la asimilaron adaptándola fonéticamente a chombo, me parece que Es como la palabra que usaban para discriminar a la gente que venía después del puente, que le llamaban buchi. ¿Se acuerdan de esa sí, palabra? cierto, ¿y eso de dónde viene? ¿Esa Dile de a dónde Adriano que lo viene? busque. Adriano busca de dónde viene Buchi. Lema quiere hablar. Habla, Lema. de Eh, dónde viene qué? Buchi, Buchi. Tú no Buchi. lo has ni oído, ese Wow, buchi esa se yo nunca la llamaba. había escuchado. ¿Cómo se Es escribe que eso? buchi era No, cuando tú venías Buchi solo, pues se que escribe venía del monte y no sencillo. sabía hablar. Buchi era todo el que venía después del puente. Todos los que vivían después del puente en Panamá eran buchi, ¿verdad? Entonces, cierto, pero quienes acuñaron ese término eran los gringos, que como los panameños, los campesinos no sabían hablar inglés, le decían los gringos, le decían bullshit. Y de ahí vino la palabra bullshit.
Mira tú. Mira, Como No, no, Arraiján, no, Arraiján. no. Sí, sí. No. Oye, Bullshit es caca del del- animal. Cuando ajá, alguien habla una cosa que no es tiene caca de sentido. That buey, is caca de bullshit. buey. Eh, Así es. That is bullshit. But they were not telling that to the people, right, John? The Americans were not telling bullshit to the people of the interior, right? The bullshit to the guys that were from the other side of the bridge. Bullshit. No, sir. dice que Lo no. que significa es Déjame buscar Nunca en el internet. país. sabrá que la estoy buscando en Google y la veo referida a diferentes cosas, pero no en términos. De hecho, hubo un boxeador que le llamaban así. Sí, no, Dice Claro, pero porque era persona como el ignorante, chombo, como tú dijeras, ese, el ese es chombo. el persona origen ignorante de, y falta de conocimiento. Persona sí. ignorante y No, falta no, de no, no. conocimiento. Creo que Lesma quiere decirnos Bueno, algo. y aparte de esto, pues aparte de esto, pues mucha discriminación. Yo estuve haciendo unos documentos, una traducción de unos documentos y fue interesante porque era de unos jamaicanos, ¿verdad? De una familia, que el esposo fue del Salvation Army a hacer trabajos a Jamaica, ¿no? El Salvation Army es una agrupación religiosa, entonces fueron a hacer misión en Jamaica. En Jamaica se enamoró Que de vaya una bien. señora descendiente de chino, jamaicana descendiente de chino. Entonces, allá en Jamaica se casaron, el panameño se casó con ella, tuvieron dos hijos. Entonces, la ley de Panamá no permitió que la esposa viniera a Panamá y el panameño no se pudo quedar en Jamaica. Entonces, la familia se separó, la mamá quedó con la hija en Jamaica, el papá se trajo al hijo para Panamá. Él crió a su hijo acá con su abuela y de hecho ese muchacho fue muy buen amigo mío en la secundaria, era compañero, y después fue colega mío, profesor de inglés y lo estimo mucho. Entonces él me pidió que le hiciera la traducción de unos papeles para la hermana. Que quería ingresar, pues quería conseguir su nacionalidad panameña después de tanto tiempo, ya ella es abogada y es mayor así como nosotros, pero es increíble, ¿no? Cómo una familia se pudo separar porque las leyes no le permitieron crecer juntos, ¿no? Permiso. Increíble, pero sí. Me tengo que retirar porque estudiantes me están esperando para mi Vamos, clase vamos a de que deje ciencias sociales. cerrada La alguien que deje grabación. cerrado Ok. la grabación y ya nosotros cerramos la conversación. Sí. Porque la verdad que tenemos muchas historias como esa. Acuérdense